Entonces ya continuamos entonces con Hebreos capítulo 5 del 1 al 8 vamos a trabajar hoy. Ok, gracias Betty por la lectura. ¿Qué encontramos inicialmente leyendo estos versículos? ¿Qué ven ustedes? ¿Qué leen? ¿Qué leen? ¿Qué les muestra el Señor aquí inicialmente? que, que mira que Machías siendo Dios tuvo que pasar por muchos dolores, pasó por dolores muy fuertes de que no debía haber, pues que no debía haber sido, pero así lo dispuso el Padre, porque finalmente él era Dios, pero tuvo que pasar por ese dolor tan fuerte por los que él padeció como hombre ya. Ok, ok. Muy bien, ¿quién más? Muchas gracias, Angelita. Ajá, Yo diría también que Dios es el que coloca al sacerdote, ¿no? Ah, En es disposición la del humana. Señor. Muy bien, excelente. Buen punto. Buen punto porque nadie tiene que autoproclamarse, ¿cierto? Dios lo establece. Y aquí específicamente lo está diciendo. Muy bien. Muchas gracias, Soraya. Debemos de tener en cuenta que inicialmente está hablando de lo que era el sumo sacerdote, ¿cierto? Como hombre, como persona, que Dios había escogido en este caso de Aarón. Pero el mismo Señor, cuando el Señor se manifiesta, el Señor manifiesta cómo es confirmado que Él es el sumo sacerdote, que Él es la imagen visible de Él mismo, que Él es quien ha establecido las cosas y las está cumpliendo. Entonces, cuando vamos a tratar de mirar, porque hay varias cosas que se prestan acá, ya pues yo pienso que ya tenemos claro el tema del Hijo, que es el heredero, el portador de la herencia, la imagen visible de Dios invisible, que ya debemos de entender que cuando dice que yo te he engendrado hoy, no es que haya sido parido, sino que es el tiempo de mostrar su poder. O sea, se manifiesta en medio de los hombres. Es manifestado el poder de Dios en medio de los hombres. No es que haya sido engendrado, no es que haya sido parido, sino que llega el momento, y ahorita vamos a mirar con detenimiento. Y ya es en el orden de Melquisedec, o Melquisedec, que ya es a nivel celestial. Todo lo que pasa aquí en la tierra es una sombra, ¿cierto? Según es lo que Dios ha establecido, es una sombra de lo que ha de venir. Siempre nos está preparando para esas citas, las citas, perdón, nos está preparando para ese momento real, como pasó las citas de primavera, Pesaj, ¿cierto? Panes sin levaduras, la resurrección, primicias, el bautismo del Ruach HaKodesh, Pentecostés. Entonces, igual se cumplieron, se cumplieron. Y vienen las citas de otoño que están cuando Él venga por segunda vez. Pero siempre es una sombra lo que debe venir. Entonces aquí nos está mostrando que, que siempre el Señor está anticipando, que está corroborando. Y en Él se cumplió la palabra, porque Él es la palabra viva y eficaz. Entonces vamos a comenzar a mirarlo verso a verso para que hagamos un análisis y nos vamos a ayudar con algunos pasajes de la escritura. Voy a describir de una vez los pasajes si me ayuda. Eh, Hebreos 9:14, Patti, si alguien tiene algún inconveniente me lo hace saber, por favor. Patti, Hebreos 9:14, Salmo 2:7, Doña Lumarina, Doña Lumarina, Salmo 2:7, Salmo 2:7. Angelita, Hechos 13:33. Hechos 13:33. Ve, Liliana está ahí. Qué pena, no te has saludado, Liliana. Shabbat Shalom. Qué bueno. Liliana, de Canadá, ¿cierto? Eh, Vivi, puedes leer Salmo 110, 3, 4.
No, señor, no puedo leer. Ok, no hay problema, no hay problema. Eh, Romina, Salmo 110, 3, 4. ¿Te queda fácil, Romina? Sí, sí, pastor. Ok, gracias. Marcelita, Filipenses 2:7. Sí. Filipenses 2:7. Soraya, Marcos 14, 32 al 42. Eh, Mauricio, aquí estoy con mucho ruido, no sé si se escucha ya el ruido o no. no, 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 yo no escucho Ah, ok, ruido. Te escuché bien. bueno, No sé los bueno, ok. demás si escucharon bien. Se escucha bien. Sí se escucha bien. Ok, gracias. No, no hay Eso, problema. ok, gracias, muy amable. Eso 29:7. Magda, Magda, Listo, listo, 29:7. sí. Liliana, Liliana, Isaías 46:10. Liliana, Isaías 46:10. Hebreos 12:2, lo leo yo. Juan 13, del 15 al 17. Julito, Juan 13, 15 al 17, ¿te queda fácil? Ok, listo. Ah, Liliana no puede leer, listo, no, no hay problema, yo lo leo. Nana, tú puedes leer. Sí, señor. Ok, gracias, Nana. Qué bueno escucharte. Primera de Pedro 2, 21 al 24. Ok, ok, vamos a continuar entonces. Entonces ya miramos aquí, inicialmente vamos a tener en cuenta del versículo 1 al 4 las cualidades del sacerdote terrenal para que tengamos, para que hagamos una comprensión clara, ¿cierto? De la lectura. Todo sumo sacerdote, dice aquí, tomado de entre los hombres, es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere para que presente ofrendas y sacrificio por los pecados. Aquí está definido lo que era un sacerdote en este versículo. Eso es un sacerdote. Entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que Dios se refiere. O sea, Dios nos llama a nosotros ser sacerdotes. Claro que sí, nos llama a ser sacerdotes. Aquí el autor contrasta los sacerdotes levíticos con el sacerdocio celestial de Machía. Los sacerdotes humanos eran débiles, necesitaban ofrecer sacrificios por sí mismo, ¿cierto? Dice el versículo 3: por causa de ella debe ofrecer por los pecados tanto por sí mismo como los del pueblo, por las mismas debilidades. Pero Yehoshua, sin pecado, Hebreos 4:15, lo leíamos hace 8 días, porque no tenemos un sumo sacerdote que no puede compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue pasado por experiencias en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado, sin pecado. ¿En nuestra semejanza en qué sentido? Padeció la muerte, él experimentó la muerte, porque entregó su propio corbán. El sufrimiento, la angustia, el dolor, lo experimentó. Y fue expuesto a muchas cosas, pero no se halló pecado en él. ¿Dónde no ofrecer? Dice, pero Yehoshua no ofrece por sí mismo, sino se ofrece a sí mismo. Ojo la diferencia. ¿Dónde vamos a mirar eso? En Hebreos 9:14, aquellos que están tomando nota. Hebreos 9:14, vean lo que dice. Hebreos 9:14. Cuanto más la sangre de Machía, el cual mediante el poder, su poder eterno, se ofreció a sí mismo, ojo con esto, sin mancha a Elohim,
limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. O sea que el Señor no es que Él, ¿cierto? No se ofrece por sí mismo, sino que se ofrece a sí mismo. Él mismo entregó su corbán. En el verso, en el verso 4 de ahí de Hebreos capítulo 5, ¿cierto? Nadie toma para sí esta honra. O sea, lo que está haciendo a través de Aarón es una transición. Josué no se autoproclamó sacerdote, sino que se manifestó como tal conforme a su propio decreto eterno, de acuerdo a lo que él mismo estableció, de lo que él mismo estableció. Entonces, para que tengamos en cuenta eso, del versículo 5 al 6 de Hebreos capítulo 5, donde dice, así tampoco Machía se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec o Melquisedec. Entonces, aquí está mostrando, vamos por partes. Tú eres hijo. ¿Qué es el hijo? Es la herencia, la autoridad. El término hebreo B de bonito, E de enano, ben, implica heredero y ejecutor. Así el texto no describe nacimiento temporal, sino revelación de autoridad eterna. Se reveló el poder de Dios en medio de los hombres. ¿Quién le pedí que leyera el Salmo 2.7? Salmo 2.7. Doña Luz Marina, tiene que abrir el micrófono. Tiene que abrir el micrófono, doña Luz Marina. Salmo 2.7. Dice, si se oye ya, Sí, señora. yo publicaré el decreto. Dios me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Ok, muchas gracias. Aquí tenemos que mirarlo dentro del pensamiento bíblico y en todo el metalenguaje bíblico, entendiendo de que cuando está hablando de hijo, es el portador de la herencia divina, el que tiene potestad de reconciliar, de juzgar y gobernar. Es la imagen visible del Dios invisible, es el amor de Dios manifestado en medio de los hombres. Llega un día, una hora que Dios se manifiesta, muestra su poder y su autoridad. La muerte no lo pudo retener, no lo pudo retener. Él tenía que cumplir, como lo decía ahorita Angelita, y le agrego un poquito más de lo que dijo ella, él tenía que cumplir para que fuéramos, que se cumpliera la escritura misma, 3 días, 3 noches, según la señal de Jonás, ¿cierto? Establecida para que se cumpliera y fuéramos redimidos. Él lo hizo por nosotros. Él entregó su cuerpo y él mismo lo tomó. ¿Por qué? Porque él tuvo que pasar por ese juicio, ¿cierto? Y no se le halló pecado. Entonces, ¿dónde llega la muerte? Resultado del pecado. Entonces, al no tener pecado, la muerte no lo pudo retener, sino que él resucita. Él resucita. Y ya se resucita en cuerpo incorruptible, porque él fue sometido a un tiempo, un espacio, pero ya él, ¿cierto? Se manifestó a los discípulos durante 40 días y 40 noches. Ya, ¿cierto? Comió pan con ellos. O sea, ese cuento que nos han metido de que es algo gaseoso, etéreo, que no, eso es pura influencia del pensamiento griego, por allá de esa mitología. Pero el Señor, Él tiene corporeidad, se manifestó en medio de nosotros. Entonces aquí dice, cuando él es bautizado por Juan el Bautista, ese Bacol o la voz del ejército celestial,
donde dice está confirmando, Él es, esa es mi imagen visible, a Él, esa imagen visible que soy yo manifestado en medio de ustedes, limitado a un tiempo, un espacio, escúcheme, 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 van a escucharme y me van a seguir, porque es necesario que padezca por ustedes. Por eso está diciendo, yo publicaré el decreto. Hachette me ha dicho, o sea, la potestad, los ejércitos celestiales han dicho, este es el heredero, el portador de la herencia, que hoy muestra su gloria, no es que es parido. Eso hay que entenderlo desde el pensamiento bíblico. Hechos 13:33. Vamos a mirarlo y seguir ampliando. Hechos 13:33. Dice 33, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a no- la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Mashiach, como está escrito también en el Salmo segundo, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Ok, yo te he mostrado el poder, he mostrado la grandeza mía en medio de ustedes. Por eso decía Amén. Pablo, si no hubiera resucitado Machía, sería en vano nuestra fidelidad, nuestra fe, sería en vano. La muerte no lo puede tener. Y por eso Él es la primicia, los primeros frutos, sin pecado, resucita. ¿Y qué quiere decir el primogénito? Que después de Él seguimos nosotros. El primero en resucitar fue Él. Y nosotros, cuando Él venga por segunda vez, seremos transformados en cuerpos incorruptibles, ¿cierto? Y resucitaremos en cuerpos incorruptibles. Entonces, Yehoshua es el hijo porque porta la herencia divina, la potestad de reconciliar, juzgar y gobernar. Cuando habla de Eloi en Hebreos capítulo 5 en el versículo, te he engendrado hoy, ese hoy, recuerda el pensamiento bíblico, pensamiento hebreo, no es cronológico, sino que es un Cairo, es el momento manifestado visible para el plan eterno. O sea, llegó el día que se manifestó Dios. Llegó el día que Él habitó en medio de nosotros. Perdón, ¿alguien habló? No, estaba encontrando lo que estabas hablando, fue engendrado hoy. Exactamente, ahí dice, engendrado hoy. Ese hoy no es un tema cronológico, sino es el momento de Dios manifestarse en medio de los hombres. Él se tabernaculizó, habitó, lo que dice Juan 1, habitó. Y es lo que va a pasar en Apocalipsis. Entonces, y dice, sigo leyendo, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec, versículo 6 de Hebreos 5. Cuando está diciendo esto, está haciendo referencia al Salmo 110, 3, 4. ¿Quién le pidió el favor? Salmo 100, Romina, si no estoy mal. Salmo 110, Ahí, Salmo 110. versículo 3 y 4. Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder. En la hermosura de la santidad, desde el seno de la aurora, tienes tú el rocío de tu juventud. El 4. Y el 4. Juró el Señor y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Ok, muchas gracias. Muchas gracias, Por señora nada. Romina. Por- Tú lees ese salmo, tú vas a encontrar que cuando habla de tienes tú el rocío de tu juventud, es uno de los nombres que recibe el Mesías,
que es Yaldut. Yaldut. Es el H3208, muchacho. Y tiene una raíz, que es el H3206, Yelet, que es cría, hijo, siervo, subordinado. Cuando dice que él es niño, no es niño del tema de inocencia, sino niño en el tema de aprendizaje. Se humilló, se despojó, se hizo siervo, se hizo siervo. O sea que lo que está mostrando acá, lo que está mostrando acá, que dice, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Está revelando, revela un sacerdocio no levítico, ¿cierto? Anterior, sino uno superior, fundado en la justicia y la paz. Recuerde que Melquisedec, que aparece en Génesis 14:18, él era rey y era sacerdote. Y era sacerdote celestial, es manifestado en medio ante Abraham cuando le entrega los diezmos y le ofrece pan y vino. Qué le llama la atención a usted el pan y el vino? ¿Qué le recuerda? ¿Por qué ofreció pan y vino eh, Melquisedec a Abraham? A ver, alguien escribió acá. Espera, explico. Ya. ¿Qué le simboliza? Simboliza pan y vino? El cuerpo y la sangre del Señor, Claro, claro. Es de Yeshua. la muerte y la resurrección. Ah, ya. Palabra y Y la obediencia también. resurrección. Señora, Palabra y obediencia también. exactamente. Palabra y obediencia. Muy bien. Si se dan cuenta, él mismo, él está, es una sombra de lo que ha de venir. Ya cuando uno va leyendo esto, va entendiendo. Yehoshua no hereda linaje sacerdotal humano, no, sino que establece el sacerdocio eterno, porque él mismo es el eterno, él mismo es el eterno, él mismo, ¿cierto? Este versículo está hablando de la realeza, Melech, y el sacerdocio, Cohen o Cohen. Es una sola persona divina. Mire lo que dice Génesis 18, 14, 18, leámoslo. Génesis 14, 18. No lo tengo en los apuntes, en las notas, pero sí está aquí en mi Biblia y me muestra Génesis 14, 18, cuando tiene el encuentro de Abraham con Melquisedec. Dice, entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino. Es la manifestación de Dios confirmando, ¿cierto? El llamado de Abraham. Es el confirmado. Y él reconoce que él es de parte del Señor. Él lo reconoce. Él lo reconoce. Él inmediatamente, ¿cierto? Lo único que hace es reconocerlo y le entrega los diezmos. Y le entrega los diezmos. Lo reconoce. Sabe que eso es de Dios. Que es Dios mismo manifestado en medio de ese momento a través de él. Pero era una sombra en lo que va a venir. Era una sombra. Por eso lo está confirmando Hebreos. Hebreos lo está confirmando muy claramente. ¿Listo? ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, Ok. Cualquiera que tú me la hacen saber, por favor. Entonces sigamos porque viene algo interesante acá que quiero compartirles. Mm, ya leímos el Salmo. Ahora miremos Hebreos 5 del 7 al 8. Dice, y Machía en los días de su carne, en los días de su carne,
ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, lo va a leer como dice en la Reina Valera, lo vamos a corregir ahora, aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Vamos por partes. Dice el sometimiento al propio decreto. Él mismo se sometió a lo que él había establecido. En los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas. Fue oído acaso de su reverente obediencia. Aunque era hijo, aunque era hijo, mostró la obediencia por lo que padeció. Mostró, no aprendió. Una cosa es que yo le diga a usted, le diga a usted al hijo o a alguien subordinado suyo, mira, tiene que hacer este trabajo de esta forma, y le da todas las instrucciones. Y otra cosa es que tú le des las instrucciones y tú mismo lo hagas. Tú muestras cómo se hace. Eso fue lo que hizo el Señor. Lo que Él estableció, Él vino y mostró cómo se cumple. No es que no es que Él aprendió obediencia, no, Él mostró cómo es que se obedece. Él mostró, él fue ejemplo. Todo se enseña con ejemplo. El ejemplo arrastra más que mil palabras. Él mostró. Entonces, cuando dice días de su carne, subraya ahí en su Biblia, días de su carne, es la descripción de ese estado de humillación que se despojó. Filipenses 2:7. ¿A quién le pedí el favor? Filipenses 2:7. Dice, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. Ujú. limita- Limitado a un tiempo, a un espacio, no que haya sido como los hombres en el sentido de que el hombre fallaba en pecado. Nana levantó la mano, cuéntanos. Hola, tío. Pues es que estaba acá mirando pues como investigando también. Y dice que esa frase define también la verdadera autoridad sacerdotal, porque no se basa en el título, sino en la obediencia rendida en sufrimiento. Así es, Entonces, así, sí. así es. Muy bien, Nana, muchas gracias. Eso es lo que necesitamos, que investiguemos y aportemos. Gracias, Nana. Es corroborar, mira lo que acaba de compartir mi sobrina, lo que acaba de compartir. O sea, no es porque, yo lo voy a hacer. Yo lo hago y ahí voy aprendiendo. No, 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 él. Ahorita lo vamos a ver. Ahorita lo vamos a ver más específicamente. Me fascinó. Estos dos versículos me parecen claves. Ese 7 y ese 8 de Hebreos, capítulo 5. Entonces, cuando está hablando donde el verbo eterno, la eternidad misma, asumió la condición humana sin dejar de ser lo que era. Sin dejar de ser lo que era. Uno con las experiencias, por ejemplo, ahorita con la experiencia que tuvimos con mi esposa del accidente, uno se da cuenta de cómo ha sido uno formado. Y no estoy hablando solamente de la forma de pensar, sino también la alimentación. Cuando usted ha desarrollado disciplinas en sus hábitos alimenticios, se nota en el momento de las adversidades de salud. Y eso es lo que pudimos verificar por la misericordia de Dios, ¿cierto? Como mi esposa no se desesperó porque no podía comer, porque en cualquier momento la podían operar. Bueno, todo ese proceso. ¿Por qué? Porque se ha disciplinado. Igualmente pasa acá. Una cosa es que tú tengas el conocimiento. Una cosa es que tú lo sepas enseñar. Y otra cosa es que tú lo muestres con tu vida. Muy diferente. Muy diferente.
Él se sometió, él se limitó, quitó atributos de él, se quitó intencionalmente. Dice en ese mismo versículo, dice, ofreciendo ruegos y lágrimas. Referencia, aquí se refiere a que al Getsemaní. Vamos al Getsemaní, vamos. Vamos con Soraya. Getsemaní, Marcos 14, Marcos 14. Del 32 al 42. Sí, señora, muchas gracias. Dice la palabra del Señor. Vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentaos aquí entre tanto que yo oro. Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, quien comenzó a entristecerse y a angustiarse. Y les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad. Yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró, que si fuese posible pasase de él aquella hora. Y decía, Abba, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Vino pues y los halló durmiendo y dijo a Pedro Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Velad y orad hasta que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró diciendo las mismas palabras. Al volver otra vez los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño y no sabían qué responderle. Vino la tercera vez y les dijo, dormid ya y descansad. Basta la hora, ha venido aquí. He aquí el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores. Levantaos, vamos, he aquí cerca está el que me entrega. Ok, muchas gracias. Muchas Tarjeta gracias, de crédito. Soraya. Muchas gracias, Soraya. Muchas gracias. Mira, mira, aquí vamos a mirar varias cositas. Aquí vamos a ver varias cositas. Getsemaní, si usted va al scroll, significa molino de aceite. Aquí tenemos que tener el pensamiento bíblico, el metalenguaje bíblico. ¿Qué significa el aceite? ¿Qué significa el aceite dentro del metalenguaje bíblico? Les pregunto. Obediencia. 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 Una cosa es lo que yo sé, lo que yo enseño, lo que yo digo, y otra cosa lo que yo vivo. Y eso fue lo que hizo el Señor. Digo, yo estoy en condiciones limitadas, sometido a un tiempo, un espacio, yo estoy dispuesto a todo, pero no es lo que yo siento en este momento en mi limitado, en mis limitaciones, sino en lo que yo he establecido, en lo que yo he establecido. Está diciendo ese molino de aceite. El aceite en la escritura significa obediencia consagrada. Éxodo 29:7. ¿A quién le pedí el favor? Ah, yo le dije a alguien, así Magda. Magda. Éxodo 29:7. Magda, Magda. Te mando. Sí, sí, 29:7. Luego lo ungirás derramando el aceite de la unción sobre su cabeza. Ok. Derramando. ¿Por qué le sobre la cabeza, sobre todo su ser, sobre sus pensamientos, sobre su proceder, sobre lo que hace, ¿cierto? Es el aceite representa obediencia. Allí Jehoshua, prensado en perfecta obediencia al propósito que él mismo había establecido desde la eternidad. Él mismo era tal la angustia que su sudor era como gotas de sangre. Y la sangre es espesa, es obediencia. Hebreos, vamos a leerlo, ahorita lo vamos a leer. Dice en el versículo, en Hebreos 5, eh,
Dice, aunque era hijo por lo que padeció, perdón, un momentico, donde dice fue oído por su reverencia, obediencia, fue oído a causa de su temor reverente, reverente. El término griego se traduce como coherente, hay coherencia reverente, o sea, es coherente, ¿cierto? Coherente, a causa de su temor reverente más que reverente en el sentido de agachar la cabeza, de hacer un gesto, es una obediencia auténtica, genuina. No es que yo ponga así cara como de obediente, como que hago una inclinación, no, me someto en mi proceder. Eso es coherente. Yehoshua no se somete a una voluntad ajena, sino cumple su propio consejo eterno. Él cumple su consejo eterno. Isaías 46:10. Isaías 46:10. 46:10. Ah, ya no podía, yo lo leo. 46:10, yo lo leo. 46:10. Mire lo que dice la palabra de Dios. Isaías 46:10. Dice, que anuncio por lo por venir desde el principio, desde la antigüedad, lo que aún no era dicho. Que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Que llamo desde el oriente al ave y de la tierra ajena al varón de mi consejo. Yo hablé y lo haré. Venir. Lo he pensado y también lo haré. Y oídme duros de corazón que estáis lejos de la justicia. Haré que se acerque mi justicia, no se alejará y mi salvación no se detendrá. Y yo pondré salvación en Sión y mi gloria en Israel. O sea, ¿qué está mostrando? Una total coherencia, independiente de mi condición, independiente de mis circunstancias, independiente de lo que esté viviendo. Yo soy coherente conforme a lo que yo mismo he establecido, es lo que está diciendo el Señor. Eso fue lo que hizo el Señor ahí, en ese momento, cuando Él, ¿cierto?, se somete a una, José no se somete a una voluntad ajena, sino a lo que Él mismo estableció. ¿Saben dónde aparece hermosísimo? En Hebreos 12:2. ¿Le pedí el favor a alguien? Hebreos 12:2. Ah, no, yo dije que yo lo leía. Hebreos 12:2. Vea lo que dice. Me gustaría que todos fueran allá. Hebreos 12:2. Dice, puesto los ojos en Jehová. Este es un pasaje clave para mostrar de que Él es Dios mismo manifestado en medio de nosotros, que Él es la palabra misma, que Él mismo la estableció y Él mismo la cumplió. Puesto los ojos en Jehoshua, el autor y consumador, subraye, autor y consumador de la fidelidad, de la palabra, de las promesas, de lo que no cambia, el cual por el gozo, por el cielo, puesto delante de él, sufrió la cruz, se limitó, vivió la angustia, la muerte, del dolor, menospreciando lo propio, y se sentó en su trono, se sentó en su trono. O sea, él cumple. Él aprendió. Ese aprendió no en el sentido de adquirir conocimiento. Cuando está hablando aquí Hebreos, Hebreos capítulo 5 versículo 8 no es que haya aprendido, sino que él no es en el sentido de adquirir conocimiento, sino de mostrarnos en carne lo que significa la obediencia divina, lo que significa la obediencia divina. ¿Cómo nos ayuda esto? Juan 13, 15, 17. Ok, Pastor, entonces la obediencia es sometimiento, es lo que tengo claro, No, tiene que quedar muy dice, claro. aunque era, Sí, eso es sometimiento, estaba bien. aunque era el portador de la herencia, Ujú. aunque era el que tenía las arras, el que tenía el poder, por lo que padeció, no aprendió, no.
para corregirlo. Enseñó o Ah, mostró. Enseñó o mostró. Vamos a corroborarlo con Juan capítulo 13 del 15 al 17 listo. y con Primera de Pedro 2 del 21 al 24. Ok, Julito. es así la palabra. Porque yo les he dado el ejemplo para que hagan como yo les he hecho a ustedes. Amén, amén. Yo les digo que el siervo no es mayor que su amo. Tampoco un enviado es mayor que el que le envió. Y si ustedes saben estas cosas, y si las hacen, habrá felicidad en el cielo. Si se dan cuenta, gracias, Julito. ¿Qué estamos viendo ahí? Él les mostró siempre, él modeló. Mira, lo que yo establecí en la eternidad, que es lo que está en el cielo, porque lo que pasa aquí en la tierra es lo que manifestaba en esta tierra, pero yo soy más que esto y yo tengo muchas más instrucciones. Sino, lo que yo puse para este mundo, yo he venido a mostrarles cómo se hace. O sea, él hace un acompañamiento y nos muestra, siendo Dios mismo, se despojó. ¿Qué dice Filipenses en el contexto? Haya en vosotros el sentir que hubo en Yehoshua Hamashiach, que siendo Dios, se despojó y se hizo en forma de hombre. No como hombre, en forma de hombre. Porque en él no se halló pecado. Desde el aquí está mostrando, él aprendió, no es en el sentido de que haya adquirido conocimiento. Si no estoy siendo claro, por favor me dice. No en el sentido de adquirir conocimiento, sino demostrarnos en carne propia lo que significa la obediencia divina. No en la carne, no. Vivencialmente, mejor dicho. No es que lo mande por un mensaje, no es que lo mande por un video, no es que lo mande por un audio. No, voy al sitio y les muestro cómo se hace. Eso fue lo que hizo. Eso fue lo que hizo el Señor. Él se despojó. Le digo, mira, esto es así, así es que se ama, así es que se sirve, así es que se vence el mal, así es que el que la blanda respuesta quita la ira, así que ante la injusticia es mejor callar. Eso fue lo que hizo, enmudeció, no se defendió, no se defendió. Entonces, aunque era hijo, mostró la obediencia, mostró. La expresión griega, aprendió por lo que padeció, puede entenderse semíticamente como manifestó la obediencia. Es como, Y mire que ahí en Isaías también, yo no sé en cuál pasaje dice eso, que como oveja al matadero él va. padeció, Dice en claro, Isaías, dice eso, que sí, él enmudeció así, y como una ovejita que va al matadero, pues ajá, cerró su boca. Dice en claro, Isaías, no sé en cuál pasaje. ajá, y era que ante una Dice, injusticia, ¿cierto? Fue una cosa injusta. claro, total, pues imagínese, Yo lo él digo por siendo mí, perfecto, yo lo digo él por mí, siendo perfecto, yo lo digo y por mí, padece todo, me falta mucho pelo para moño, como dicen en mi tierra, mucho a pelo para todo. moño, porque uno ante una injusticia ahí mismo reacciona. Y una vez que voy a mostrar que es que yo tengo la verdad, no, no. Donde obra la ira del hombre, no obra la justicia de Dios, dice en Santiago 1. Donde tú metes la mano, No ya la funciona. metiste, ya la metiste. Pero mira que Él los enseñó. Su padecimiento no lo enseñó, sino que nos enseñó cómo el amor eterno se somete a su propio decreto redentor. Su padecimiento no lo enseñó, sino que nos enseñó cómo el amor cubre multitud de faltas. Cómo el amor no busca lo suyo. Cómo el amor es sacrificial. Por eso ahí mismo en Hebreos 12 dice que no hemos llegado ni hasta la sangre por el pecado.
No hemos llegado hasta la sangre. ¿Qué está diciendo ahí? Dice la Biblia que en el Getsemaní el sudor eran como gotas de sangre. No hemos llegado hasta allá. Hay un libro que sacaron, un estudio sobre lo que padeció el Señor físicamente, hablándolo desde la medicina. Prácticamente le dio un derrame, mucho le dio todas las cosas de gran angustia. Todo él lo experimentó, pero no se le halló pecado. Enmudeció. Dice Santiago muy claramente, Santiago, por eso yo lo entiendo hoy en día más en detalle. Santiago 1 versículo 19 y 20. Por tanto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír Shema, Shema, escucha a Dios. ¿Qué dice Filipenses? Haya en vosotros el sentir que hubo en Yeshua HaMashiach. Haya el sentir. ¿Por qué le está hablando de eso? Porque están en la carne, porque están en su parecer, porque están defendiendo una postura, porque están mostrando que el otro es lo que sea. Es que usted es un injusto. Dice, haya pues en vosotros el sentir que hubo también en Yeshua HaMashiach. No sé, él se despojó. Les dice, todo hombre sea Shema, tardo para hablar y tardo para irarse. Porque la ira del hombre, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Santiago 1 19 20. O sea que el Señor nos dio ejemplo, nos modeló, exhibió su poder. Su padecimiento no le enseñó, sino que nos enseñó cómo el amor eterno se somete a su propio decreto redentor. Era necesario que él padeciera. Por eso lo dice Hebreos 12:2. El autor y consumador de la fidelidad soportó la cruz. Él se sometió a lo que él mismo, como autor de la fidelidad, había establecido. Eso es una cosa espectacular, espectacular. Entonces, si tú tienes Biblia de papel ahí y tiene que es que él aprendió obediencia por lo que padeció, no. Él enseñó o mostró. ¿Cómo lo sustenta? Con Juan 13, del 15 al 17, Primera de Pedro 2 21 24. El mismo Hebreos 12 2 3. Eso no es porque yo lo diga ni porque a mí me parezca, sino porque Dios, él mismo nos lo mostró y lo estableció. Quería compartirle esto, mis amados.